Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó allí a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Palabra del Señor. Bien. ¿Oramos? Claro que sí. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú eres bueno, Padre, y tú nos traes siempre alimento para que podamos crecer y madurar en ti, Señor. Gracias por la palabra que trae nuestro hermano, Señor. Gracias porque tú ya has pensado en ella para que tu pueblo sea edificado, Señor. Ayúdale, Señor, a través del Espíritu Santo, que pueda transmitir, Señor, lo que tú ya has puesto en su corazón para que nosotros podamos oírlo, Señor, y hacerlo carne en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor, y te bendecimos y te decimos que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Milena. La paz del Señor sea con todos ustedes. Es un privilegio en este primer día o primer domingo del año el poder compartir la palabra y espero que Dios me pueda usar para que nos pueda dar una palabra que nos inspire para este nuevo año que estamos recién estrenando. Mi oración al Señor esta mañana era, Señor, hazme como un cartero que trae la correspondencia de lo que hay en tu corazón. Hermanos, si esto lo conseguimos y podemos trasladar lo que hay en el corazón de Dios, creo que habremos cumplido con el propósito de lo que Dios tiene. Pero sí les quiero decir que Dios tiene cosas buenas para este nuevo año. ¿Lo creen en fe? Yo lo creo, hermanos, y espero que sea un año resplandeciente junto con el Señor para que podamos ver grandes cosas que el Señor va a estar haciendo entre nosotros. El mensaje que quiero compartir en esta mañana lo he titulado Caminando por fe y no por vista. ¿Qué les parece este título? Yo creo que es muy apropiado, hermanos, en este año que va a empezar. Necesitamos la fe para creer que Dios es un Dios que nos cuida, que Dios es un Dios que nos guarda, que Dios es un Dios que va a estar a nuestro lado en todos los momentos de nuestra vida. Y realmente lo recordábamos el día 31 en el culto de testimonio. Necesitamos la fe para poner nuestros ojos en Jesús. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pedro cuando vio la tempestad? ¿Qué le pasó? Se asustó, pero ¿qué? ¿Y qué le pasó? Se hundió, ¿verdad?
se hundió en el mar porque dejó de ver a Jesús. Dejó de poner sus ojos en Jesús y vio las circunstancias. Y cuando vio las circunstancias, pues realmente se hundió. Y yo decía, Señor, es que esto quizá nos pasa a nosotros. Cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando vemos las noticias que nos están pronosticando de lo que va a ocurrir esta semana nueva que va a empezar. Señor, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fe. No necesitamos poner nuestros ojos en las circunstancias, porque es que la verdad es que nos hundimos. Y Dios permita que sea un año que podamos caminar por fe. Un año en que nuestros ojos estén puestos en el Señor, porque sabemos que Él es el autor y consumador de la vida. Y realmente en estos tiempos difíciles, Dios usa las personas y los medios menos esperados para enseñarnos a caminar por fe y a poder depender de Él. Hemos cerrado un año muy extraño, muy difícil. Un año que hemos sufrido las consecuencias de esta pandemia. Quizá muchos de los que estamos aquí o algunos de los que estamos aquí nos hemos encontrado en este año como en un callejón sin salida. ¿Saben lo que es un callejón sin salida, verdad? Ese lugar que dices, ¿y ahora a dónde voy? ¿Qué camino tomo? Ya parece que he agotado todos mis recursos. Y yo sinceramente les quiero decir que yo en un momento determinado me he encontrado así, hermanos. Como que uno se encuentra en un callejón sin salida. ¿Hacia dónde vamos? Las circunstancias nos debilitan. No vemos esa salida. Acompáñenme a un texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, que es el que va a introducir el mensaje del texto que leyó nuestra hermana Milena. Romanos 4, 17. Es cuando Pablo está hablando a la iglesia de Roma y está recordando algo que relatan las Escrituras. Pero creo que este versículo es un versículo que precede a un tema de andar y caminar por fe. Dice Romanos 4, 17, como está escrito, le está recordando Pablo a los romanos, te he puesto por padre de muchas gentes, está hablando de Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Quizá puede ser un texto un poco difícil de entender. Me gustaría leerlo en la Nueva Traducción Viviente. No sé si alguien la tiene aquí, pero la Nueva Traducción Viviente dice así. Te hice padre de muchas naciones. Y eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Fíjate qué dos cosas nos relata este texto. Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Me gustaría que estas palabras se pudieran asentar en tu corazón. Porque nuestro Dios es un Dios que da vida a las cosas muertas y crea cosas. Sí, hay otro micro, fíjate. Y ya está más grande que el que tengo. Sí. Fíjate qué dos cosas tan importantes podemos hallar en este texto. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre es nuevo. Y así aprendemos de la experiencia de nuestro Señor, que no hay callejón sin salida, porque los finales siempre son un nuevo comienzo. Y cada llegada es una nueva partida. Esperanza, esperanza. Yo creo que somos el pueblo de la esperanza, hermanos. Y en un tiempo de tanta confusión tenemos que trasladar y transmitir esta esperanza que hay en nuestro corazón, que Dios es un Dios que da vida a las cosas muertas, que Dios es un Dios que crea cosas nuevas de la nada. Por lo tanto, podemos empezar un nuevo año creyendo
y teniendo la fe puesta en nuestro Señor, que nos va a sostener todos los días de nuestra vida. Vayamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Hemos leído una historia apasionante, Elías. Me encanta la vida de Elías. ¿Saben por qué? Porque dice Santiago que Elías era un hombre semejante a las pasiones como nosotros. Era un hombre pues realmente que sufría y que vivía pues debilidades, vivía desánimo, vivía cansancio, había frustración en su vida, había temores y un largo etcétera. Así lo relata Santiago, un hombre semejante a las pasiones como las nuestras. Vivió en una época que estaba caracterizada por la apostasía. Muchos habían dejado de seguir a Cristo, al Señor. Muchos habían dejado de vivir buscando el rostro de Dios. Se habían apartado. Había conflictos espirituales en medio del pueblo de Dios. Había una gran idolatría. Elías no era un superhombre, pero sí hay algo que caracteriza la vida de Elías, que era un hombre de oración y un hombre que obedecía a la palabra de Dios. Y hermanos, cuando combinamos la oración y la obediencia a la palabra de Dios, vamos a ver grandes bendiciones en nuestra vida. Vamos a ver cómo Dios prospera nuestros caminos. La victoria de Elías se debió a la oración y a su obediencia. ¿Y qué nos dice este texto? Nos dice que Elías fue a ver al rey Acab y le fue a dar un mensaje diciendo que no iba a llover sobre la tierra. Y fíjate, no solamente le dice, no solamente no va a llover, sino le da un detalle más, es que no va a haber ni rocío sobre la tierra durante un tiempo. Un pueblo que había dado la espalda a Dios. ¿Quién era este rey Acab? Es muy interesante quién era este rey Acab. Nos dice el versículo 30 del capítulo 16, que Acab era hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes que él. Era un rey malo, imagínense. Ante ese rey fue. Si eso era poco, dice que tomó por mujer a Jezabel. ¿Todos recuerdan quién era Jezabel? Yo no querría tener a una mujer como Jezabel, hermanos. Dice que este hombre sirvió a Baal, nos dice el versículo 31, y lo adoró, adoraba a los ídolos. Dice que hizo hasta un altar a Baal en el templo que edificó en Samaria. ¿Y todo ello qué es lo que hizo? Pues dice el versículo 33 al final, que provocó la ira del Señor de Israel. Este era el rey Acab, y Elías fue allí a darle ese mensaje. ¿Saben qué es lo que ocurrió? Cuando Elías le dio este mensaje al rey Acab, la vida de Elías peligraba. Peligraba porque el rey se llenó de furia, se llenó de enojo, se llenó de ira, al punto que Elías tuvo que huir. Pero, ¿sabes? El Señor siempre prepara ante los callejones sin salida, siempre tiene una respuesta para nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 3? Le dice, Elías, apártate de aquí porque tu vida está peligrando. Vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. ¿Sabes? Dios siempre es un Dios de respuesta ante situaciones límites. ¿Lo creemos? Dios siempre tiene una palabra en los momentos que nos creemos que las circunstancias se ponen difíciles. Y así fue como Dios respondió a Elías, dándole una respuesta para su vida. Había una gran sequía, pero fíjate cómo trataba a Dios a Elías en esos momentos que había esa gran sequía. Dice, vete al arroyo de Kerib, porque allí voy a hacer algo contigo. Y él se fue. Él obedeció a la palabra del Señor. Recuerden, Elías era un hombre de oración y de obediencia. Él no cuestionó la palabra del Señor. Y sabes, iglesia, aquí hay un principio para nuestras vidas como creyentes. Tenemos un Dios que nos habla. Tenemos un Dios que tiene respuesta para cuando nos encontramos en situaciones límites. Un Dios que solamente tenemos que escuchar su voz, pero no solamente escuchar su voz, sino obedecer su voz.
obedecer lo que Él tiene que decirnos. Y así hizo Elías, él se fue allí. Y de una manera sobrenatural vemos cómo Dios es poderoso, porque Dios es un Dios que crea cosas nuevas de la nada y que da vida a los muertos. Y dice que los cuervos le llevaban a Elías comida. Imagínate, de qué manera tan sobrenatural Dios cuida a sus hijos. Los cuervos le llevaban comida, había agua en el arroyo de Kerib. Fíjate, tremendo, como Dios cuida a sus hijos, como Dios los protege, como Dios los sustenta. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, iglesia? Dice el versículo 7 que pasados algunos días, ¿qué pasó? Se secó el arroyo. Cuando Elías creía, aquí estoy seguro, aquí tengo una estabilidad, el arroyo de Kerib se seca. Aquel sustento que podía tener, aquella esperanza que podía tener en aquello, decías, el Señor me ha llevado a un lugar seguro. De nuevo, otro callejón sin salida. El arroyo se seca. ¿Qué le dice Dios a Elías? Dios sigue cuidando a sus hijos cuando aún nos encontramos en las situaciones extremas y límites. Y le dice en el versículo 9, dice, Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate qué curioso. Una viuda te va a sustentar ahora. O sea, se le seca el arroyo de Kerib, se encuentra en una situación límite, pero estamos creyendo que tenemos un Dios que habla, y Dios de nuevo volvió a hablar a Elías en ese callejón sin salida y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta era una ciudad que estaba aproximadamente a unos 160 kilómetros de distancia desde el arroyo de Kerib. Y eso es interesante porque imagínate hacer 160 kilómetros sin comida, sin agua, andando, pues no era algo fácil. Y además, ¿saben quién estaba gobernando la ciudad de Sarepta? Es interesante cuando escudriñamos la historia de la Escritura. Lo estaba gobernando el padre de Jezabel, era quien gobernaba Sarepta. ¿Y saben quién era el padre de Jezabel? El suegro de Acab. Imagínate, ¿a dónde estaba llevando el Señor a Elías? Lo estaba metiendo en la boca del lobo. Lo estaba llevando a una situación pues quizá muy difícil, del arroyo de Kerib a Sarepta, imagínate. Y cuando Dios lo manda allí, le estaba mandando, diríamos, al cuartel general de los enemigos. Aquel era un lugar difícil. Pero es interesante notar que Sarepta viene del verbo griego que significa fundirse, derretirse. Es como un crisol, es como una prueba, es un horno que purifica, que quita las impurezas, que quita aquellas cosas que no son agradables, las quema, las funde y deja únicamente lo auténtico y lo bueno, lo genuino. Eso significa Sarepta, un horno donde se calienta y las impurezas salen a flote y queda el metal puro. Y sabes, Dios quiere refinar cada día más la vida del profeta para que fuera esa clase de hombre que él quería que fuera. Y nos ponemos en el lugar de Elías y decimos, Señor, sácame de aquí. Estoy haciendo todo lo que tú me estás diciendo. He hablado con el rey, me mandaste a Kerib, ahora me estás mandando a Sarepta. Elías podría pensar, Señor, ¿por qué no acabas con esto? ¿Por qué no termina esto ya? Ya estoy cansado. ¿Te has olvidado de mí? ¿Me has dejado solo? ¿Por qué Dios nos envía una prueba tras otra prueba? ¿Por qué Dios nos hace pasar por momentos difíciles en nuestra vida? ¿Por qué Dios a veces sacude nuestra cuerda, esa que estamos, y perdemos el equilibrio? Lo que vivimos en estos momentos no es algo agradable. Pero ¿sabes qué? Cuando nos hallemos en una prueba, no lo veas como algo que es contrario a tu vida, sino míralo como una oportunidad que Dios está utilizando
para poder formar la imagen de su Hijo Jesucristo en tu vida. Para podernos hacer más limpios para Él. Para que el Señor pueda quitar nuestras impurezas. En este tiempo de COVID que hemos estado viviendo, les puedo decir que los mejores tiempos en la presencia del Señor han sido en este año pasado. Porque buscamos a Dios, porque nos presentamos ante su presencia, porque pasamos tiempo leyendo su palabra. Hermanos, el Señor utiliza las pruebas para hacernos mejores, para hacernos conforme a su imagen. Y Dios preparó a Elías en Querib para mandarlo a Sarepta. Sigamos corriendo la carrera y no nos acomodemos a este mundo que estamos viviendo. Y no nos extrañemos cómo Dios está trabajando en nosotros, porque muchas veces no encontramos explicación a las cosas que vivimos, porque las cosas no salen como estamos esperando, porque las cosas no son como tenemos pensado en nuestros esquemas de nuestra mente. No son así, pero muchas veces el Señor no nos explica lo que está haciendo, pero sí nos está pidiendo una cosa en nuestras vidas, y es que el Señor nos pide que podamos depender de Él, que podamos buscarle, que podamos pasar tiempo con el Señor, que podamos estar atentos a su voz, a lo que Él tiene que decirnos. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Ante callejones sin salida, que pensamos que todo está perdido. Mira, cuando se secó el arroyo de Querib, Dios abre una puerta a Elías en dirección a Sarepta. Dios siempre tiene una respuesta. Y mira, yo no sé si tu arroyo se ha secado en este año 2021, perdón. Yo no sé si se ha secado. Yo no sé si estás viviendo un momento que piensas, Señor, tengo el arroyo seco, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Hermanos, yo te digo que Dios te abre una nueva puerta en Sarepta. Y quizá en el año 2021 hemos podido ver cómo el arroyo se nos ha secado en Querib. Y hemos visto que ha sido un año difícil, que el arroyo está seco. Pero Dios nos abre en este año 2022 una puerta en Sarepta para ser bendición para tu vida y para otros que están a tu alrededor. Porque Dios es un Dios que siempre tiene respuestas. ¿Quién lo iba a sustentar a Elías en Sarepta? Pues le dice, allí vas a encontrar una mujer viuda. Imagínate, una tierra que era difícil por quien la estaba gobernando, y una mujer gentil era la que le iba a dar el sustento. Vas a dejar tu país, vais a ir a una ciudad pagana que está gobernada por el suegro de Acab, y depender de una mujer viuda. Ponte en esa situación difícil. Ahora, ¿cómo hace Elías ante esa situación? ¿Cómo responde al ver lo que Dios le estaba diciendo? Pues el versículo 10 nos lo dice. Dice que él no dudó de la palabra, sino que dice que él se levantó y se fue a Sarepta. Fíjate, ¿qué es lo primero que hace Elías? Hay un principio aquí para nuestra vida cristiana. Primero, escucha la voz de Dios, escucha el mandato de Dios. Primero, escucha lo que Dios tiene que decirle. Esa palabra que Dios le dice, levántate y vete a Sarepta. ¿Y qué es lo segundo que hace? Lo segundo que hace Elías es que él se levanta y obedece lo que Dios le dice. Y hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, de nuevo se repite lo que le pasó en Querib, en el arroyo de Querib. Cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos su voz, hermanos, veremos que Dios tiene grandes cosas preparadas como las vamos a ver ahora. Obedeció. ¿Por qué obedeció Elías? Porque su fe estaba basada en la confianza en Dios. Elías va a Sarepta porque no está mirando solamente las circunstancias, sino que él está caminando por fe. No está poniendo sus ojos en las cosas que estaban alrededor. Es verdad que las cosas eran difíciles, pero él sabía que tenía un Dios que lo cuidaba y que lo sustentaba. Y este es este Dios que en este año 2022 va a estar con nosotros, que va a estar cuidándonos, que va a estar protegiéndonos. Elías va a Sarepta. Es importante que vivamos nuestra vida por fe y no por temor. ¿Por qué? Porque, mira, la fe no es ausencia de temor. La fe es una decisión que tomamos en nuestra vida.
es una elección de seguir la dirección de Jesús a pesar de nuestros temores y de nuestra falta de entendimiento. El primer paso para caminar por fe es estar en sintonía con Jesús, es estar alineados con el Señor, es estar cerca de su presencia y no tomar decisiones a la ligera. Elías estaba andando por fe y no estaba andando por vista. Sabía que la única manera de poder disfrutar de la bendición de Dios es obedeciéndole y no presentando argumentos. ¿Por qué? Fíjate lo que nos dice el primer libro de Samuel, el capítulo 15. Dice que la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa del cordero. Dios se agrada cuando le obedecemos. Dios se agrada cuando estamos atentos a sus palabras. La pregunta que nos deberíamos de hacer: ¿estoy dispuesto a obedecer al Señor aun cuando no entiendo las circunstancias? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios pide de mi vida o cuando me da una indicación a pesar de que no entiendo las cosas? Pues mira, las Escrituras nos relatan muchos textos de cosas que Dios pidió a hombres y mujeres que fueron fieles al mensaje que Dios les trasladó y pudieron ver la bendición que trajo eso a sus vidas. Recuerden a Abraham cuando le dice: Abraham, coge a tu hijo y llévalo al monte porque lo vas a sacrificar. Qué tremendo, ¿verdad? Qué difícil era eso. Pero Abraham fue obediente y Abraham pudo ver la respuesta de Dios en estas circunstancias. ¿Ustedes creen que Abraham entendía eso? Hay todo un mensaje de esto, no hay tiempo para ello. Seguramente que Abraham no lo entendía. O recuerdo también cuando Dios le habla a Noé, le dice: construye un arca. Construye un arca. ¿Os imagináis cuántos no se burlarían de Noé estar construyendo un barco de esas dimensiones tan grandes? ¿Ustedes creen que Noé entendería aquello? Yo pienso que no lo entendía, pero lo hizo. Y pudo ver cómo Dios respondió. Hermanos, porque Dios es un Dios de respuestas. Aun a pesar de cuando las cosas no las podemos entender, aun a pesar de nuestras propias dudas. Ve a Sarepta y allí una mujer viuda te va a alimentar. Elías fue allí. ¿Y fue allí para qué? Para bendecir aquella tierra. Para bendecir la tierra. Porque Dios tenía un propósito. Porque todas las cosas que Dios hace, no las hace a la ligera. Dios tenía un propósito. Hermanos, y aun cuando pienso y decimos que toda esta pandemia que estamos viviendo es algo que el enemigo, que el diablo está trayendo, yo quiero pensar que Dios tiene un propósito. Porque Dios no hace las cosas por casualidad. Todo está dentro de los márgenes y dentro del plan de Dios. Creámoslo así. Creámoslo así, que Dios siempre tiene un propósito. Y ante esa situación que vivimos de callejones sin salida, no sabemos los medios que está utilizando. Yo no los puedo saber ni entender lo que Dios está utilizando, pero sí puedo entender que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso podemos caminar y podemos andar con fe. Si sabemos una cosa, que si Dios tiene el control y que si Él es soberano, sabemos que si el arroyo de Querís se nos seca, Dios nos va a abrir una puerta en Sarepta. Y Dios nos va a mandar y nos abrirá otro lugar mejor para cuidar nuestras vidas. Israel no solo experimentaba una sequía física, también había una sequía espiritual. Estaba viviendo un tiempo difícil, habían dado la espalda a Dios. La idolatría y la incredulidad era algo que estaba aflorando en Israel. Pero cuando llega Elías allí a la puerta de la ciudad, había una mujer que estaba recogiendo leña. Todas las circunstancias de nuestra vida están dirigidas por el Señor. Y Dios lo tenía todo preparado. Dios le dijo a Elías cómo le iba a cuidar. Y cuando le hemos dado nuestra vida al Señor, ¿sabes? Podemos tener la seguridad de que la mano de Dios está en todas las cosas. Y que nuestros pasos son dirigidos por Él. Una mujer que estaba recogiendo leña porque no tenía leña almacenada. No tenía quien lo hiciera, era una viuda, nos relata el texto. No nos dice ni el nombre de esta mujer. Posiblemente Elías pensaría que Dios la llevaría a una casa que estaba más acomodada, con buenas instalaciones, con comida abundante, pero qué chasco cuando llega a Sarepta. Una viuda era la que le tenía que sustentar. Él
no se sorprende. ¿Sabes por qué? Ante esa situación no se sorprende, porque ya había estado preparado en el arroyo de Querib. Y Dios siempre nos prepara para las situaciones límites quizá, pero para que podamos confiar que Dios siempre tiene otro lugar que no nos va a dejar. Y si Dios había usado los cuervos para alimentar a Elías en el arroyo de Querib, él sabía y tenía la confianza que Dios le iba a seguir sustentando y cuidando en Sarepta. Llama a la mujer y le dice: mujer, te ruego que me consigas un vaso de agua para que yo beba. Y cuando iba por el vaso de agua, nos dice el texto, dice, pero ojo, también tráeme un bocado de pan. Quizá cuando leemos esto diríamos, ¿no estaría abusando Elías de esta mujer viuda? No había agua, no había comida, quizá era una mujer pobre y Elías le está pidiendo que le traiga agua, que le traiga pan. Y realmente, pues, cuando uno piensa en esto, dice, qué extraño que esté Elías pidiendo esto. Pero, ¿cómo era la vida de esta mujer? Pues la vida de esta mujer, el versículo 12 es muy desolador, porque termina diciendo este versículo que esta mujer estaba, dice, yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y fíjate, ¿cuál era la esperanza de esta mujer? ¿Qué dice este versículo al final? Y nos dejemos morir. Fíjate cuál era la esperanza de esta mujer. Ninguna esperanza. Ninguna esperanza tenía. Porque no tenía recursos, estaba viendo el final muy desolador para su vida. Pero recuerden, Dios hace las cosas con propósito. Y Dios manda a Elías a la casa de esta mujer para bendecir esta casa, para bendecir a su hijo, como señal de respuesta de que Dios es un Dios que tiene respuestas ante situaciones límites. ¿Qué fue lo que Elías le dijo? No tengas temor, mujer, no tengas temor. ¿Por qué Elías puede decir eso? ¿Por qué puede decir Elías, no tengas temor ante esta situación? ¿Sabes por qué? Porque Elías sabía en quién había creído. Elías tenía una fe fundada y basada en un Dios proveedor, en un Dios sustentador, en un Dios que cuida nuestras vidas. Y esta palabra, no tengas temor, es una palabra que se repite en muchas ocasiones en la Escritura y es una palabra que el Señor nos dice al empezar este nuevo año, no tengas temor, porque yo voy a estar con vosotros. Para esta mujer era un día más de recoger leña. Pero no sabía que en ese momento estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar adecuado, estaba en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, conforme a la soberanía de Dios. Y Dios estaba obrando con Elías, pero al mismo tiempo también estaba obrando con esta mujer, porque Dios estaba creando cosas nuevas. Ese es nuestro Dios. Cuando llegue el tiempo de necesidad, descansa seguro en nuestro Padre Celestial, que Él ya tiene preparada esa mesa de provisión para nuestras vidas. Él no nos va a dejar, porque mi Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas. El tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Él actúa siempre en el tiempo preciso, no antes ni después. Y en esa conversación que tiene Elías con esta mujer, ella le hace una confesión, le dice, vive el Señor tu Dios, que no es el mío. Y hermanos, esta mujer se dio cuenta que Elías tenía algo en su vida que no lo tenía ella. Y cuando estamos andando en la voluntad de Dios, cuando estamos andando en los caminos de Dios, la gente se va a dar cuenta que tú tienes algo que ellos no tienen. Pero ese algo que tú tienes es lo que desean. ¿Y sabes por qué? Porque Elías había sido forjado en el arroyo de Querib, porque Elías había vivido y vivía conforme a la voluntad del Señor. Y hermanos, cuando esto se da en nosotros, nuestra vida se da diferente y la gente se va a dar cuenta que lo que tú tienes no lo tienen ellos. Es el tiempo que la imagen de Cristo sea vista en nosotros, iglesia.
Es el tiempo que la gloria del Señor sea vista en nosotros. En un tiempo de cuántas personas quizás están pensando, nos vamos a dejar morir, no tenemos esperanza. No veo un futuro claro, no veo un futuro cierto. Dios va a usar tu vida para poder llevar y trasladar esperanza a las casas y bendecir las casas que están en necesidad. Ese era el propósito de Dios. No temas. ¿Cómo no voy a temer? ¿Cómo no voy a temer? Pensaría aquella mujer. Pero Elías no se estaba dejando llevar por las circunstancias, ni por las apariencias. Él estaba caminando por fe y no por vista. Dios le había dicho que una viuda le iba a sustentar y estaba confiando en eso. Aferrados a su palabra y a sus promesas, podemos tener la seguridad de lo que nos dice Isaías 26:3, que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Cuando Elías le dice a esta mujer, hazme a mí primero, la mujer le dice, yo no tengo. Pero ¿sabes una cosa? Eso es lo que el Señor muchas veces nos pide, que descansemos en Él y que podamos darle lo mejor que tenemos siempre a Él. Porque si ponemos lo que tenemos en sus manos, el Señor lo va a bendecir y el Señor lo va a multiplicar. Todo lo que tengamos, podamos dárselo a Él en primer lugar, porque a Él le pertenece todo de lo que somos y de lo que tenemos. Si nuestra fe está sostenida en Dios, hará que podamos confiar, porque mirando al Señor, mirando sus promesas, mirando su dirección y escuchando su voz, es cuando podemos ver cómo Dios cuida nuestra vida. El que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza. Ella le dio al profeta lo que tenía y Dios la recompensó. ¿Y sabes por qué la recompensó? Porque no faltó comida ni a ella, ni al hijo, ni al profeta. ¿Resultado de qué, hermanos? Resultado de la obediencia a Dios y resultado de la bendición de Dios. Dios hizo provisión, Dios alimentó cada día, porque dice que la tinaja con harina ni la vasija con aceite se vaciaron. Gloria al Señor. ¿No hubiera sido mejor, pienso yo, que Dios le hubiera dado pues todo ese milagro por adelantado, ¿verdad? Que hubiera llenado toda su vasija, toda su casa con harina y con aceite. Pues no, porque Dios es un Dios sabio y a veces cuando pienso en esto digo, si lo hubiera hecho así, a lo mejor todos los que estaban a su alrededor, que tenían necesidad de comida, hubieran asaltado su casa, su vida hubiera peligrado o quizás hubiera sentido como autosuficiente, ya tengo de todo, ya no necesito nada. Pero no, Dios hace las cosas bien. Dice que no faltaba cada día ni harina ni aceite de su tinaja ni de su vasija. Dios hace las cosas bien. Confiemos en las promesas de Dios, porque la palabra del Señor no falla ni fallará. Y Él le daba alimento que necesitaba, igual que a nosotros nos da la gracia para podernos sostener en cada momento de nuestros callejones sin salida. Dios siempre va a estar ahí. Todos hemos pasado, o estamos pasando, o pasaremos por diferentes pruebas. Pero Dios nos quiere preparar para una labor mejor que tiene con nosotros. Y Dios preparó a Elías en Querib, Dios lo llevó a Sarepta, Dios bendijo la casa de la viuda, Dios bendijo la tierra de tanta incredulidad como había. ¿Y por qué hace esto Dios? Pues para bendecirnos y al mismo tiempo para bendecir a otros. Siempre el propósito que tiene Dios es que vamos a bendecir a otros. Estaremos en Querib, estaremos en Sarepta, pero todo forma parte del plan de Dios. Recuerda, ya hubo alguien que pasó esto. Cristo fue el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en nuestra peregrinación de fe, en nuestros caminos a esa madurez espiritual, a esa madurez de crecer más en los caminos del Señor, todos los caminos pasan por Sarepta. Todos los caminos.
Dios nos prepara para que esa bendición, en primer lugar, nosotros la podamos recibir, pero al mismo tiempo que esta bendición que tú recibes la puedas extender también a otros. No sé si está Héctor por aquí, ¿me puedes acompañar, Héctor? El Señor está a nuestro lado. El Señor camina a nuestro lado, hermanos. El Señor no nos va a dejar. Yo les invito en este nuevo año, iglesia, que podamos andar por fe y no por vista. Que podamos vivir para la gloria de Dios. Cuando estamos en las manos de Dios, ¿saben? Él es capaz de dar vida a las cosas que están muertas. Es capaz de dar vida a las cosas que están muertas y crear cosas nuevas de la nada. Ese es nuestro Dios, iglesia. Quizás estamos viviendo un momento que te sientes como en un callejón sin salida. Pero yo te quiero invitar en esta mañana. Ponte en pie, por favor. Yo te quiero invitar en esta mañana que si tú te sientes que tu arroyo, el arroyo de Querib se ha secado, te sientes que en un momento pues que estás pasando dificultad en tu vida, en un momento difícil para ti, en una prueba que dices, Señor, yo ya no puedo más, me siento que no sé hacia dónde tengo que ir. Quizá te haces preguntas, ¿cómo voy a poder salir de esta? Hay una respuesta de parte de Dios para ti en esta mañana. Señor te dice, cuando tu arroyo se ha secado en Querib, levántate, levántate, ponte en marcha, ponte en acción, porque yo tengo una sareta preparada para ti. Yo tengo algo nuevo preparado para ti como respuesta a tu situación que estás viviendo. Ante todo lo que hayas perdido o que sientes que has perdido, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio, hay un nuevo resurgir de la mano de Dios. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que estás especializado en situaciones límites, porque tú eres un Dios que tiene respuestas para nuestra vida. Gracias porque tú conviertes aún la situación más difícil, más severa. Tú puedes darle una vuelta y puedes darle un cambio total porque tú eres un Dios de milagros. Eres un Dios que obras de manera poderosa. Señor, hoy quiero pedirte que tú te acerques a nosotros, que te acerques a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que seas tú hablándonos ahora a nuestros corazones. Y ante tantas dudas como nos podemos presentar ante este nuevo año, Señor, gracias porque podemos agarrarnos a tu mano poderosa, Señor. Gracias porque la fe nos permite saber en quién hemos creído. Señor, en este nuevo año que está empezando, Señor, que sea un año que podamos andar por fe, Señor. Y aun a pesar de que las circunstancias sean difíciles, Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos sostienes, porque eres un Dios que das vida a las cosas muertas y que creas cosas nuevas de la nada. Señor, esta es nuestra fe, Padre. Y te pedimos, Señor, que vivamos un año que estemos alineados con tu voluntad,
buscando tu rostro y tu presencia. Señor, que haya un derramamiento de tu Espíritu de una forma especial sobre nuestras vidas. Que nuestros corazones sean llenos de ti, Señor. Oh Padre, si hay alguien aquí que te tiene que pedir perdón, en esta mañana, ahí donde está, que se arrepienta, Señor. Que se arrepienta de sus pecados, de sus malos caminos, pero que pueda alinear su vida contigo, Señor. Si se siente que está en el arroyo de Querís seco, Señor, que pueda tomar la decisión de levantarse y poder ir donde tú lo estás mandando, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Y permite, Padre, que podamos ser de bendición para otros, Señor. Todo lo que recibimos de tu parte, todo lo que tenemos, Señor, tú nos lo has dado para poder bendecir a los que están a nuestro alrededor. Señor, permite que lo podamos ser, como Elías lo fue para esa casa, para esa viuda. Señor, que así lo podamos ser. Y gracias anticipadas, Señor, te damos en esta mañana. Porque estoy seguro, Señor, que no nos va a faltar ni el aceite ni la harina, Señor. Porque estoy seguro que ni nuestra tinaja ni nuestra vasija se va a vaciar, Señor. Porque eres un Dios de provisión. Y sé tú proveyendo para la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Te lo pido todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Gloria a su nombre. Aleluya. Pueden tomar asiento, iglesia. Hoy es un domingo, es el primer domingo del año.